Un libro puede significar el despertar. Soy, aparte de perturbado mental, escritor, dicen que actor. Hay que concebir el teatro, el guión, como si fuera una partitura. En el fondo comprendo la literatura como una manera de expandirse hasta nuevos horizontes. Eso no significa que muchos de los libros acaben siendo remixes y copia y pegas de ideas preconcebidas. No obstante, cuando más se rompan esas ideas preconcebidas, mayor se llega. Esta librería, que es la Mas Bernat de Barcelona, la conocí gracias a un antiguo profesor mío de colegio, que al final nos hicimos amigos, aunque llevamos tiempo sin vernos, pero esto ya es otro asunto. Y poco a poco pues empecé a hacer amistad con la gente de aquí, incluso, y lentamente también pues es una forma también a través de esta propia amistad de conocer pues nuevos escritores, nuevas adquisiciones, porque los clásicos por supuesto se adquieren de forma fácil, pero lo bueno es que una buena librería te pueden aportar nuevos novelistas o nuevas obras que no se consiguen en el mundo de los bestsellers fácilmente. El mito de origen. Pues la historia, por un lado, empieza porque conocí la primera versión de esta obra la escribí cuando tenía alrededor de 15 años y fue cuando al poco tiempo de ver las 4 horas de Hamlet, dirigidas y protagonizadas por Kenneth Branagh, y fue como mi primera toma de contacto con el teatro y la literatura, especialmente con Shakespeare. Y el origen real también, por otro lado, de esta obra, es porque coincidió también con la enfermedad de mi padre, a los pocos años antes de morir, que me hizo replantear sobre el concepto del héroe desde diferentes prismas, ya que en esta época ya es más que evidente que tenemos a los niños mimados, consentidos, sobreprotegidos, cosa que conllevará inevitablemente consecuencias completamente nefastas. Y yo viví un poco también ese mundo que se estaba empezando a cocer sobre ese sobreprotegimiento, sobreprotección, y me percaté de que en esa sobreprotección había una burbuja moralista completamente irreal con la propia verdad. Y en esa idea lo que voy a hacer, no es un spoiler, pero esa idea de un niñato que vive en otra realidad y después se encuentra con la verdad del mundo es lo que personifica de algún modo también Eric. Bueno, cuando era niño, lamentablemente, no me gustaba mucho la lectura, y ahora diré por qué, porque consideraba que lo que leía era una mierda. Pocas eran las cosas que me interesaban. El referente que más me impactó y lo que más leí de niño fueron unos cuentos tradicionales, tanto de los hermanos Grimm como, los del siglo XIX, los bestias, los que no son para nada correctos, Barba Azul, con unas imágenes bastante escabrosas, que de alguna manera comulgaron con el tipo de literatura que me interesaba, porque la otra era como... me repudiaba. Empezó incluso, aunque veía Walt Disney, llegaba un momento en el mundo del cine que incluso me empezaban a interesar incluso las películas de adultos, porque llegaba un momento que notabas que en el fondo vivías en una burbuja. Por lo tanto, la primera obra que me impactó, ya siendo casi adolescente, fue Edgar Allan Poe, Lady Ragia. Aunque no lo entendí en ese momento, recuerdo que me fue
bueno, lo que hemos hablado, expandir esa literatura que llevamos dentro. Bueno, creo que al final la importancia tanto de escribir teatro, poesía, novela, depende mucho del tono. Esta obra ya la empecé a escribir como teatro, la primera versión fue a mano, la segunda, bueno, como he dicho, la empecé a escribir a los 14 años, después la segunda versión fue a los 18 y la tercera fue una reescritura a los 23. Y noté que esta pieza tenía que ser una obra de teatro. A veces cuando empiezas a escribir te das cuenta de que tienes que escribir una novela, a veces una obra de teatro, a veces poesía, y en este caso lo vi claro, que tenía que ser teatro. Y la forma de escritura del teatro es, curiosamente, hay que concebir el teatro, el guión, como si fuera una partitura. Una obra de teatro se concibe por un cálculo tremendamente matemático, tanto en el diálogo, en la acción, en el ritmo, la energía, básicamente para que no se quede dormido el oyente, cosa que en la novela uno puede abstraerse y tomar páginas y páginas de pura abstracción, a lo Proust, pero en el teatro, al ser tan matemático, tienes que evitar la abstracción. Incluso en momentos de abstracción tienen que estar hiper mega calculadas. Los personajes de la arrebatada tragedia de Eric son personajes realmente simbólicos. Aunque la historia trate de una familia, cada personaje tiene un significado en relación a cómo empecé a concebir y cómo concibo el mundo. Eric, en el fondo, no deja de significar el concepto de la ideología. La madre de Eric, el mundo del pasado. El tío de Eric, el poder. El padre Brocardo, la cultura, que ya sabes lo que le hace a la madre. La prometida y esposa de Eric, el futuro, es el nuevo mundo. La criada, la experiencia. Y con ese batiburrillo vemos cómo los personajes se relacionan y acabamos viendo incluso una obra más que una historia en sí misma, una obra de personajes, de cómo las consecuencias de estos conceptos pueden, bueno, esas causas, pueden llevar a nefastas consecuencias o a consecuencias completamente inspiradas. De una cosa que repito completamente en la obra es el concepto del ideal muerto, porque no concibo la ideología como algo defendible, sino como algo denigrante que lo que hace es que la sociedad se convierta en esclava de unas ideas. Si antes era esclava del poder, de ahí el poder y el mundo antiguo, el nuevo mundo se transforma en un mundo regido por ideología, una nueva forma de poder. Y hay otro personaje, también simbólico, la sombra, que representa en sí el subconsciente de los propios personajes, como la verdad que hay en el trasfondo y latente, más allá de la realidad que se presenta. Pero inevitablemente Friedrich Nietzsche, porque está muy latente esa idea de Dios ha muerto, todos lo hemos matado, y en esa muerte de Dios, bueno, que él tampoco en la Sílaba de Zaratustra lo expresa como una alegría precisamente, sino desde la pena. Juego esa idea de qué pasaría si Dios realmente hubiera muerto, no existiera, simplemente fuera una idea. Y ahí armo como esa necesidad de autorresponsabilidad, que casi ningún personaje la asume, y menos Eric. Una obra autoconclusiva, en cuanto a que como obra es una historia independiente, pero tal y como pone el título es el libro 1 de una trilogía, la trilogía heroica, y es la trilogía que en el fondo quiero representar como la trilogía del poder también, en el que la arrebatada tragedia de Eric
representaría la familia, la segunda representaría la Iglesia y la tercera el Estado. En el sí no deja de ser una parodia o una crítica a las tres ramas de alguna manera del poder conservador que en el pasado se utilizaba mucho: familia, Iglesia, Estado. Si lo utilizo, creo que ya es algo inherente en mí. Concibo ya que el mundo, ahí hablo un poco estilo, con una referencia un poco a Camus, que el mundo es un absurdo, incluso sin saberlo y sin conocerlo. También hay como esa pequeña referencia a Camus, pero no es tan simpática. Y realmente concibo que el humor, yo lo utilizo siempre en tres vías, unas tres vías más o menos, que uno es alivio cómico, la dureza y crítica social de lo que quiero expresar, y porque concibo que el mundo es tal como es. Es decir, para mí el mundo es contradictorio, es irónico en sí mismo. Por ejemplo, hay unos personajes que en el fondo tienen un complejo. No se habla si es asexual o homosexual, pero su padre, digamos, que lo tachaba de homosexual. Y hay un momento donde en un monólogo le pregunta, se pregunta a sí mismo, digámoslo así, si es homosexual. Básicamente porque concibo, es un ejemplo de esa ironía de la que llevamos dentro, que a veces incluso de lo que nosotros creemos, estamos en contra de algo y al final defendemos lo contrario. Alguien que odia el fútbol y después lo ves siempre en el estadio. Para mí la vida tiene esa misma contradicción, aunque no lo concibamos. La pregunta de por qué escribo, y también se lo recomiendo al que haya pasado por algún momento difícil, es la mejor medicación. Eso tomarlo nota. Es decir, en la receta tiene que salir, aunque sea un diario, o escritura, poesía, incluso diría dibujos, pintura, todo lo que es artístico, en el fondo es una forma de sanar el alma. Esto lo demuestra, él bien lo sabe, y como he dicho al principio, estaba perturbado y lo sigo estando, y dentro de mi propia perversión. También escribo ahora, también porque es una necesidad, como buena medicación. Es decir, volviendo a la reiteración de la propia medicación, hay gente que se empastilla cada mañana. Yo necesito escribir, necesito leer, si no la propia locura que me quedaría se terminaría. Y volviendo al proceso de escritura, yo escribo empezando primero con la idea del tono. Es decir, ¿cuál es el formato? Primero la forma, es cómo lo quiero expresar, y después buscar ese tono dentro de esa expresión. Porque, por ejemplo, en esta obra, aunque tenga toques poéticos, no deja de ser un guión de lo más contemporáneo, pero la segunda parte, pequeño spoiler, la idea es que esté escrito en verso, porque creo que requiere ese tono, esa forma. También ocurre en novela, que depende de qué novela, pues noto que debe ser escrita de una manera u otra, con un formato, con una forma que complemente la materia, lo que estoy diciendo. Y siempre escribo también, sobre todo manteniendo un equilibrio entre mi parte más irracional e intuitiva y la parte más matemática y racional. Para mí es muy importante tener un concepto filosófico, simbólico, tener algo que decir, y a la vez dejar que esas ideas, esa imaginación fluya y se exprese con ello. Bueno, aquí llevo, entre otras cosas, se dice sobre todo en el teatro que lo más importante, incluso en la literatura, es lo que nos enseña. Ajá, claro. Así que creo que enseñando eso, lo único que haré es que caiga una leyenda. Okay. Pero, entre otras cosas, lo que llevo son apuntes, libros, un saludo a Raúl Alcaíno, y libretas y utensilios. Más que nada, la verdad, lo siento, el mito se ha caído,
utilizo la mochila porque no quiero cargarme la espalda. Es decir, aquí vemos también otro buen hombre que utiliza una mochila de lo más convencional, pero en mi caso llevo siempre una maleta porque si no me jodo la espalda, y además hemos descubierto hoy que existe otra utilidad para presentar mi libro, así que hoy he venido a hablar de mi libro. Perfecto. ¿Algo más que quieras agregar? Aparte de que os quiero mucho, pues que al fin y al cabo escribir, aunque alguien no sepa escribir, creo que es importante que si lo necesita, que lo haga, más allá de que lo acabe publicando. Creo que es una necesidad y creo básicamente que adelante, que si después te quieres meter en el mundo, uno se quiere meter en el mundo de la literatura, no deja de ser experimentar, aprender, repasar, ir mejorando y nada, que se deje uno sorprender, que bienvenido sea. Perfecto, pues muchas gracias. De nada, cariño. Ana, con esperanza. A la Virgen siempre se la ve guapa. Es una mujer admirable, ¿no cree? Siempre amable, siempre pura, siempre creadora. Lo es todo. Y salvadora, muy salvadora. Todos la aman. Y aunque el tiempo pase, aunque el tiempo nos mienta y la inocencia se pierda, ella sigue y seguirá igual de joven y bella. Breve silencio. El padre Brocardo queda boquiabierto. Ana tímidamente baja la cabeza. Ana, discúlpeme, me ha salido del alma. Padre Brocardo, ¿de veras? Ha sido precioso, procurando recordar los vocablos de Ana. Y aunque el tiempo pase y nos mienta la inocencia, Ana, supongo. Padre Brocardo, deberías hacer alguna cosa con estas palabras, ¿sí? Lo digo en serio, son profundas. ¿Estás bien? Ana, sí, solo un poco cansada. Padre Brocardo, tendrías que descansar. La salud es lo primero, me lo decía mi abuela. Ana, las abuelas son muy importantes. Padre Brocardo, muy importantes y sabias. El padre Brocardo se dispone a salir, a regresar a su despacho. Ana, Mosén. El padre Brocardo se gira hacia Ana. Ana, a veces escribo cosas, versos. El padre Brocardo escucha con atención. Ana, es complicado, los tengo en la mente, pero me cuesta escribirlos. No suenan como deberían. Tampoco he leído mucho, nunca he... Padre Brocardo, escribe, Ana, escribe. Lo llevas dentro. El Señor te ha bendecido con un maravilloso don y debes aprovecharlo. Estoy seguro que con un poco de práctica lograrás expresar lo que realmente quieres. Ana, gracias. Padre Brocardo, ensimismado, eres maravillosa, dulce, pura. Ana, vuelve a casa. No tienes buen aspecto. Y cuando tengas los versos escritos, me vienes a ver y los leemos. Ana, gracias, lo haré. Hasta luego. Sale. Padre Brocardo, profundamente afectado. Ve con Dios, Ana. Ve con Dios.